Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por compartir este espacio junto con la Unión Industrial de Campana, que es el organizador de este encuentro. Vamos a compartir esta charla con Mario Cisneros, que tiene mucho para contar de la industria y actualizaciones que siempre nos son útiles. Así que, si les parece, le permitimos a Néstor Manucci, secretario de la UIC, hacer las palabras de bienvenida y ya después contamos el currículum de Mario para que todos sepan de su trabajo y de su trayectoria, y ya nos metemos en la charla misma. Néstor. Bueno, desde ya que agradezco la presencia de todos ustedes. La idea de este evento es algo que siempre digo. Nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento empresarial. Hoy no existe mejor escuela para tener conocimientos empresariales que una cámara. La cámara por ahí da estas oportunidades de poder hacer estos tipos de eventos y darnos cierta gestión del conocimiento empresarial que impacta sobre nuestra incertidumbre y nos da más herramientas al momento de tener que tomar una decisión, porque empezamos a tener conocimientos, adquirir conocimientos que de otra manera es mucho más difícil encontrarlos, ¿no? Así que, yo lo que hago es pasarte la palabra a vos de vuelta, Martín, para que lo presentes a Mario. Lo que sí, antes quería decir que con Mario vamos a firmar un acuerdo de colaboración empresarial en donde él, de alguna manera, va a estar trabajando para la UIC, para aquellos que quieran hacer, gestiones o consultas ya en privado por trabajos específicos que necesiten hacer de estas características, se van a poder comunicar directamente con nosotros para tener ese nexo con Mario. Seguramente después del evento van a pasar unos días más y vamos a firmar ese acuerdo que ya lo tenemos redactado y lo vamos a publicar en la página. Esto nos va a liberar para que tanto el socio pueda trabajar en este tipo de temas, con la idea de, si tiene que proteger algo, puede hacerlo con algunos beneficios. Así que, te paso la palabra, Martín. Bueno, muchas gracias, Néstor. Les cuento que la charla va a constar aproximadamente de 35 minutos y después va a haber un espacio para hacerle preguntas a Mario. Así que si quieren escribirlas o al finalizar de la exposición de Mario las quieren hacer verbal, bienvenido sea. Así que les cuento que Mario lleva más de 20 años de experiencia en la gestión de propiedad industrial y de transferencia de tecnología en empresas, universidades y otras instituciones del país y del exterior. Fue gerente de propiedad intelectual de Tenaris, Grupo Techin. Trabajó en las áreas de patentes en organización como Siemens, Max Planck Innovation y la Comisión Europea. Ha asesorado y dictado capacitaciones para empresas, pymes y startups de distintos países. Es ingeniero en materiales por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en Derecho por la Universidad de Maastricht, Países Bajos, máster en Derecho de Propiedad Intelectual y la competencia por el Munich Intellectual Property de Alemania. Actualmente es consultor de organizaciones de Argentina y del exterior y también profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde dicta cursos de grado y posgrado en la temática. Así que, Mario, es un gusto recibirte en esta charla. Sabemos que tenés una presentación para hacer, así que la charla es toda tuya. Muchas gracias, Martín. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer a la Unión Industrial de Campana y particularmente a Néstor por la invitación a esta actividad. Mi intención en la charla de hoy es
poder transmitirles a ustedes un poco cuál es la relevancia que puede tener la temática en la gestión de una pyme industrial. El impacto positivo, si es una gestión adecuada, o el impacto negativo y los riesgos que puede llegar a tener no abordar estos temas adecuadamente. Por supuesto que va a ser una charla introductoria, ¿no? Porque el tema, bueno, tiene complejidades que se pueden abordar caso por caso. Ya lo mencionó Néstor, también la Unión Industrial va a tener a disposición el servicio ese de consultas más específicas. Pero como les digo, mi idea es que en 30 minutos, 35 minutos, transmitirles a ustedes algunas ideas generales sobre la temática. Bueno, si me permiten, voy a compartir la presentación que tengo armada. Bueno, me confirman ahí. Sí, se ve bien, perfecto. Si se puede ver. Muy bien. Bueno. Voy a tratar de comentar brevemente al principio cuál es el valor que tienen en el ámbito industrial los activos intangibles, como llamamos con esta terminología en general, a lo que ustedes habrán escuchado como patentes, marcas, derechos de autor. ¿Qué son los intangibles? Algunos de estos que menciono, que son registrables o protegibles, algunos otros vamos a ver que no. ¿Cuáles son las herramientas que disponemos para gestionarlos, para protegerlos, para explotarlos, para valorizarlos? Y alguna introducción también a cómo realizar una gestión dentro de la empresa de esta temática, que vamos a ver que no aborda únicamente el tema de registro de patentes y marcas. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas, pero si quieren, mientras tanto, pueden ir escribiendo ahí en los comentarios. Martín, te pido, yo no voy a estar mirando los comentarios, pero si surge alguna pregunta específica, algún comentario, que me lo hagas saber. No me molesta para nada que me interrumpan. Está perfecto. Yo estaré atento a los comentarios. Bueno, ya cómo ha cambiado el mundo, sobre todo en estos últimos años, y cómo hemos pasado de una realidad comercial, como se puede ver en esa imagen, donde prácticamente no observamos ninguna referencia a una marca, ¿sí? Donde la publicidad y la promoción de los productos se hacía casi pura y exclusivamente en función de sus características técnicas o su calidad, a el día de hoy, donde estamos bombardeados permanentemente con publicidad. Los productos ya no se venden únicamente por sus características intrínsecas, sino que las compañías explotan cuestiones tales como, por ejemplo, el deseo aspiracional que pueden tener los consumidores para adquirir determinados productos, y sobre todo lo que nos interesa en la charla de hoy es cómo las empresas ya se han dado cuenta que sin innovación se les hace muy difícil sobrevivir. Fíjense ustedes cómo a lo largo de las últimas décadas este cambio se ha visto en cómo se valorizan las empresas, cómo es este porcentaje o esta combinación de valor de activos tangibles e intangibles dentro de las compañías. Pasamos en la década del 70, el valor de las compañías, esto es una estadística para las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, la variación de este mix de valor para estas empresas. Pasamos de un componente principalmente que otorgaba valor a las empresas basado en activos tangibles. ¿A qué nos referimos con activos tangibles? Máquinas, herramientas, terrenos, vehículos, los galpones, sus inventarios, los inmuebles. A una realidad, el día de hoy, donde casi el 90% del valor de esas compañías está conformado por activos intangibles. ¿Sí? O sea, que nada tiene que ver con esos elementos que puedo tocar, que puedo guardar, sino con elementos que no existen en el mundo de los objetos, llamémosle. ¿Sí? ¿Qué son esos intangibles? Bueno, pueden estar compuestos por una
gran variedad de activos. Los que ustedes habrán escuchado nombrar, patentes, marcas, pero muchos otros elementos, como información confidencial, base de datos, los perfiles en las redes sociales, software, pero también otros elementos como la cultura empresarial, el know-how, la historia de la compañía, la percepción de la sociedad que tiene sobre esas compañías. Hoy en día, las empresas más grandes del mundo, si nosotros miramos por su capitalización bursátil, ese listado está copado por compañías que no fabrican nada. ¿Sí? Por poner un ejemplo, Apple, la empresa esta que vende celulares, computadoras, que no tiene plantas industriales, no fabrica nada. ¿Sí? Desde ese extremo, ¿sí? Esa realidad, por supuesto, para un ámbito industrial muy particular, pero la economía del conocimiento se traslada, decanta también hacia otros ámbitos industriales. Fíjense cómo ese cambio de paradigma también se ve reflejado en la inversión que hacen las empresas en la generación de este tipo de activos. Como a lo largo de los años, en este gráfico podemos ver la evolución como porcentaje del PBI, también estamos refiriéndonos a los Estados Unidos, cómo evoluciona la inversión de intangibles, vemos un crecimiento sostenido, mientras que la inversión en tangibles, en activos tangibles, va disminuyendo con el tiempo. Ahora, ¿qué son estos activos intangibles? ¿A qué nos estamos refiriendo? Para tratar de que ustedes tengan una referencia y puedan empezar a conectar esto que yo les estoy hablando en teoría con su realidad dentro de sus propias industrias. Podemos hacer una división en 3 categorías principales. Resultados de innovación en la fila del medio, ¿sí? Que es lo que intuitivamente más podemos relacionar con propiedad industrial y con activos intangibles, que se refiere a lo que se genera a partir de proyectos de desarrollo de producto, mejoras de producto, investigación. Esto puede generar algunos activos registrables, como son las patentes, los derechos de autor, el software, las marcas, ¿sí? Pero además tenemos otras categorías de activos intangibles, que pueden ser la información digitalizada, ¿sí? Que principalmente está compuesto por software y sobre todo bases de datos, ¿sí? Que engloba lo que son las capacidades digitales de las empresas, desde las cuentas de Instagram, las páginas web de la empresa, hasta la intranet para clientes o proveedores. Y después, en un tercer grupo, tenemos las competencias económicas. ¿Sí? Estos elementos en general son los más difíciles de proteger, porque a veces no existen herramientas de registro para este tipo de activos. Se refiere a la cultura empresarial, el conocimiento que tiene el mercado sobre sus productos o sobre la misma empresa, el capital humano. ¿Sí? Todos esos elementos hacen también al valor de la empresa a través de estas competencias económicas. Voy a plantear algunos disparadores para que pensemos juntos sobre si estamos abordando adecuadamente o no en nuestra empresa la gestión de este tipo de activos. ¿Sí? Todos instintivamente sabemos que la escritura de nuestra casa, de un terreno, el título de propiedad de un auto, es algo que debemos cuidar, que lo tenemos ahí resguardado, que tenemos que estar seguros que esté bien confeccionado, porque es lo que define que nosotros somos los propietarios de esos activos. Muchas veces, con los activos intangibles, no tomamos el mismo cuidado. ¿Sí? Creemos que simplemente por el hecho de
ser nosotros los que lo hemos creado, eso nos da automáticamente la titularidad sobre los mismos. Vamos a ver después que esto no necesariamente es así. ¿Quién es el verdadero dueño de esos activos intangibles de la empresa? Entonces, nos tenemos que plantear esta duda. Desde ya podemos encontrar, ustedes saben, cuáles son, cuál es ese conocimiento o esos activos intangibles sobre los cuales está basado su negocio. Bueno, la pregunta sería, ¿están adecuadamente protegidos? Generalmente nos concentramos más en un plan de inversión basado en cuál va a ser el resultado concreto de esa mejora de producto, ese desarrollo, esa innovación. Pero generalmente, por esto que les comento, de pensar o tener el prejuicio de por ser nosotros los que los desarrollamos, los que invertimos en eso, vamos a ser los dueños de ese conocimiento, de esa tecnología, hace que muchas veces no le prestemos tanta atención y que no incluyamos en ese plan de inversión los aspectos relacionados con su protección, ¿sí? Su protección legal. ¿Y esto qué puede implicar? Bueno, todos sabemos que estos activos intangibles no tienen un valor intrínseco, sino que su valor radica en que yo pueda capitalizar ciertos beneficios económicos, de reputación, o de la forma que sea, en beneficio de mi propia compañía, ¿sí? Bueno, ¿qué herramientas tenemos disponibles entonces para abordar la protección de este tipo de activos? Y acá ya nos metemos en algunas cuestiones que seguramente serán un poco más familiares para ustedes, como son las patentes, las marcas, los secretos industriales, los derechos de autor, la protección de software, los modelos y los diseños industriales. Y tenemos un abanico de herramientas legales con un sistema relativamente complejo, porque no es un sistema de registro único, sino que según las características de ese Mario, se te mutió. A ver ahí. ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí. Ahí está bien. Bueno, no sé qué habrá pasado. Bueno, les decía entonces que algunos de esos sistemas de protección implican el registro, un trámite que yo tengo que llevar adelante frente a una institución determinada, como por ejemplo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, mientras que otras herramientas de protección son herramientas de gestión interna. Van a depender que yo establezca medidas concretas de protección dentro de la compañía, por ejemplo, un procedimiento, medidas de protección física, como es el caso de los secretos industriales o la información confidencial, ¿sí? Bueno, de la forma que yo utilice estas herramientas, en gran medida va a depender el éxito que yo logre de esa protección de mis activos intangibles. Vamos a repasar un poco más en detalle qué es cada una de estas cosas, porque seguramente va a surgir la pregunta, ¿no? Acá tenemos... Ahí hay una pregunta, Mario. Sí, ¿me la querés leer? Sí, ¿qué tipos de obras o invenciones no son protegidas por derecho de propiedad intelectual? ¿Qué es la piratería intelectual y cómo se combate a nivel internacional? ¿Cómo se protegen las ideas o conceptos no desarrollados, por ejemplo, un plan de negocios o un plan de marketing? De todas maneras, Mario, si querés terminás con tu charla y después, al final, respondemos todas las preguntas, para no interrumpirte. Bueno, no, tomo un poquito esta pregunta porque son varias preguntas en una, ¿no? Pero empezamos a percibir que no es tan fácil entonces definir cuál es la herramienta de protección adecuada para cada una de las creaciones que puedo llegar a tener. En algunos casos es más evidente, ¿no? Yo desarrollo un nuevo aparato, un nuevo dispositivo, sus características técnicas hacen que la herramienta de protección sea una patente, generalmente.
pero tengo otro tipo de creaciones que pueden ser tan valiosas como una invención técnica, como puede ser un plan de negocio, y que no tengo una herramienta diseñada específicamente para proteger ese tipo de cosas, ¿sí? Ese es uno de los niveles de complejidad. El otro nivel de complejidad, y también la pregunta lo introduce, es el tema de la internacionalización. Porque aquí estamos hablando de títulos de propiedad que otorgan los estados. No existen en general títulos de propiedad de validez internacional. Entonces, tanto una patente, una marca, como el derecho de autor van a tener validez en el país donde está protegido, donde está registrado, ¿sí? Eso dificulta una estrategia de un desarrollo de un negocio internacional, porque implica, en algunos casos, que yo voy a tener que ir país por país donde me interesa tener protección y hacer ese mismo registro, ¿sí? La dificultad más grande es la económica, porque se podrán imaginar que los costos de llevar adelante una estrategia internacional de protección, por ejemplo a través de patentes, es muy costosa. Modelo de negocios, algunos países aceptan su protección a través de patentes, otros países no. Argentina no lo acepta, en Estados Unidos, por ejemplo, sí es posible patentar un nuevo modelo de negocios. Pero bueno, siempre el análisis debe hacerse caso por caso, ¿no? Es difícil generalizar. Algunos lineamientos generales trato de ponerlos en esta tabla. Entonces, ¿qué es una patente? ¿Para qué sirve? Bueno, para proteger invenciones, productos o procesos relacionados con una solución técnica a un problema determinado. Debe cumplir ciertos requisitos esa invención para poder ser registrado como patente, que sea novedoso, que no sea algo obvio y que tenga una aplicación industrial. Implica generalmente una descripción detallada de eso que desarrollé para que me puedan otorgar la patente, que va a durar 20 años. ¿Sí? Durante esos 20 años el Estado me va a otorgar un permiso de exclusividad sobre esa tecnología. Yo voy a tener el derecho para excluir a otros que quieran usar, fabricar, importar, ofrecer para la venta ese producto o ese proceso que tengo patentado. Luego tenemos los secretos industriales, que en el ámbito industrial estas son las dos herramientas más comunes que utilizamos, ¿no? Los secretos industriales abarcan un grupo un poco más amplio de cosas que se pueden proteger, porque el único requisito que tengo es que pueda mantener como secreto esa información y que esa información sea valiosa, ¿sí? No es necesario que sea información técnica, puede ser también información comercial. Y para tener esa información protegida como secreto industrial, no necesito llevar adelante un trámite, un registro, como sí necesito con una patente, sino que lo que tengo que hacer es asegurarme internamente a través de un procedimiento o medios de protección adecuados, que esa información no le llegue a quien yo no quiero que le llegue, ¿sí? Por supuesto que hay información que es imposible proteger como secreto industrial. Por ejemplo, información que es posible deducir a través de ingeniería inversa en un producto. Una composición química de un acero, una vez que yo vendo o pongo en el mercado ese producto, a través de un análisis químico, puedo saber cuál es la composición que tiene, por lo cual no sería una estrategia adecuada una protección a través de un secreto industrial. Pero, por ejemplo, un proceso de fabricación, una lista de proveedores, son ejemplos que no se le puede hacer ingeniería inversa a un producto para obtener esa información, por lo cual son candidatos para protección a través de un secreto industrial. No necesito hacer ninguna divulgación, en eso está basado el secreto industrial, y no tiene vencimiento. Tiene vigencia mientras yo pueda mantener esa información como confidencial. Y luego tenemos otras dos herramientas que son los derechos de autor y las marcas. En general, derecho de autor es un sistema de protección que es más relevante en otro tipo de industrias. Las industrias del entretenimiento, ¿sí? El cine, la música, en general en el ámbito
de otro tipo de industrias no es tan relevante esto. Pero sí lo son las marcas, ¿sí? Porque allí, en una marca, una empresa está englobando muchos de esos activos intangibles relacionados con la percepción que tiene el cliente, que tiene el mercado sobre esa empresa y sus productos. ¿Sí? ¿Qué se puede registrar como marca? Nombres, logos, símbolos distintivos. Esas son las marcas tradicionales, pero existen otras marcas que se les llaman no tradicionales. Por ejemplo, las formas de productos, ¿no? Si yo les muestro una botella de Coca-Cola, por más que no tenga la etiqueta de Coca-Cola, ustedes van a saber que es de esa empresa, ¿sí? Ese carácter distintivo que tiene ese envase lo habilita como candidato para ser registrado como marca. Las marcas también tienen una duración bastante particular porque duran 10 años, pero son renovables indefinidamente, ¿sí? Las puedo renovar indefinidamente, no tengo una limitación como las patentes que una vez que vencen los 20 años no los puedo renovar. Y también requieren de un trámite de registro ante, en Argentina, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ahora, yo les hablé al principio de la charla sobre una adecuada gestión de propiedad industrial, ¿sí? ¿Estamos hablando únicamente de proteger o de registrar esos activos intangibles? Bueno, me gustaría mostrarles que no, que hay otras dimensiones de la temática que se pueden y se deben abordar. Recientemente, hace unas semanas, salió la noticia de que finalmente fue aprobada la nueva ISO 56001, que es la ISO de gestión de la innovación, muchos de ustedes la conocerán, que tiene un componente específicamente dedicado a la gestión de propiedad industrial. ¿Sí? ¿Qué es lo que considera la norma y que en general la industria ha aceptado como el estándar para una gestión de propiedad industrial? Bueno, está bastante resumido en este mapa. Fíjense, sobre la derecha tenemos lo que venimos hablando hasta ahora, la creación de propiedad industrial, ¿sí? O sea, protección de resultados de innovación, de desarrollo de productos, el registro de patentes, la protección a través de los secretos industriales. Eso hace a un componente importante en la estrategia de propiedad industrial. Ahora, no es el único, ¿sí? Y puede haber empresas incluso que no tengan este componente, ¿sí? Lo que se llaman seguidores tecnológicos, por ejemplo, que no desarrollan innovación, sino que sus ventajas competitivas están en fabricar más baratos productos que desarrolló la competencia, por ejemplo. Bueno, esas estrategias comerciales también pueden implicar una estrategia de propiedad industrial. Sobre todo a través de esto que está acá a la izquierda de este gráfico, que es el control de los riesgos de propiedad industrial, ¿sí? Porque estamos hablando de las protecciones que hacemos nosotros de nuestras creaciones. Pero al mismo tiempo que estamos realizando esas protecciones, nuestros competidores u otros actores del mercado también están registrando sus patentes, sus marcas. Esos derechos de propiedad industrial están ahí en el mercado y existe siempre el riesgo de que los pueda infringir o que me puedan acusar de estar infringiendo esos derechos de propiedad industrial. ¿Sí? Por lo cual, si por ejemplo una empresa tiene una estrategia de seguidor de tecnológico, tiene un competidor que están cabeza a cabeza siempre desarrollando mejoras sobre el mismo tipo de producto para el mismo mercado, se pueden generar conflictos. Entonces tengo que abordar esos riesgos y de alguna forma tratar de reducir la incertidumbre de problemas legales que pueda llegar a tener en contacto con esto. Ahora, ese universo de derechos de propiedad industrial registrados que existen, por ejemplo, las patentes, también me pueden dar mucha información para mi empresa, mi desarrollo del negocio. ¿Cómo? Bueno, se considera que las bases de datos de patentes, por ejemplo, son la base de datos de información técnica más completa que existe en el mundo. Como les dije que uno de los requisitos para poder patentar algo es que sea novedoso, las empresas innovadoras en general, antes de lanzar un producto al mercado,
lo que hacen es patentarlo. ¿Sí? Y tratan de adelantarse lo máximo posible en ese patentamiento, para evitar que su competencia registre antes un desarrollo similar. Por lo cual, si yo monitoreo las bases de datos de patentes, puedo llegar a adelantarme bastante tiempo al lanzamiento de un nuevo producto, a un cambio de tendencia tecnológica en el mercado, a una acción de un competidor, a una nueva presencia en el país donde estoy desarrollando mi actividad comercial, porque empieza a haber patentes de determinada compañía que anticipan un aterrizaje en ese país donde yo estoy actuando. El mapeo de patentes me puede llegar a dar mucha información comercial sobre determinada empresa, determinados grupos de empresas, determinada área tecnológica o determinado producto. Y luego está la realización de valor de esos activos intangibles que son de mi propiedad. Hasta hace un tiempo, ¿sí? las patentes y estos activos registrados se los veía casi exclusivamente como un elemento de acción legal contra competidores o terceros. Hoy en día esas estrategias están cambiando hacia una estrategia un poco más sofisticada que implica la monetización de esos activos intangibles a través de las licencias o de explotación comercial de otro tipo. Bueno, vamos a hablar un poquito en detalle sobre algunas de estas cosas que les comenté. Disminución de los riesgos legales. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Evitar la infracción de derechos de terceros. En general, nunca pasa nada, nunca tuve un problema hasta el día que pasa. ¿Sí? Este es un elemento esencial para una empresa que está presente en un mercado donde hay muchos competidores y esos competidores pueden llegar a tener estrategias de propiedad industrial agresivas. Ese monitoreo, en general, las empresas se sorprenden cuando piden una búsqueda de patentes, piensan que la competencia no tiene nada patentado y empiezan a aparecer muchas patentes en su rubro, ¿no? Generalmente la primera reacción que surge es, pero ¿cómo? ¿Esto se puede patentar? Pero yo estoy haciendo el mismo tipo de desarrollos. Estas búsquedas, digamos, me permiten no solamente monitorear el mercado, sino también sacar algunas inspiraciones, digamos, sobre cómo puedo implementar yo también una estrategia de protección en mi negocio. Proteger los activos propios, ya venimos hablando de eso, ¿no? Los registros, a través del uso de algunas de esas herramientas que le estuve mencionando. Mario, ¿sí? acá Dani cuenta si está claro que en nuestro país el registro de patentes y marcas se realiza en el INPI. ¿Existe además alguna otra institución pública o privada donde se puede registrar para proteger, me imagino, la pregunta está orientada para proteger mejor esa patente? Bueno, en Argentina el Instituto Nacional de Propiedad Industrial es el ámbito donde se tramitan los registros de patentes, de marcas y de modelos y diseños industriales. ¿Sí? Ahora existen otros organismos, como por ejemplo la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde se registran el derecho de autor, o como le llamamos en Argentina, los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Y después en otro tipo de industria son relevantes otras instituciones, como por ejemplo el INASE, para el registro de variedades vegetales, ¿sí? En base a la ley de semillas. Esos son principalmente los tres ámbitos de registro. Cada país tiene su propia oficina de patentes y marcas, llamémosle, que se llama de una forma distinta. ¿Sí? Existen algunas organizaciones regionales, países que se han puesto de acuerdo para formar una organización y en vez de hacer el trámite cada una por separado, se hace un trámite en conjunto, por ejemplo, en la Unión Europea. Es posible, a través de un único trámite, hacer el registro de una patente
que tiene validez en el territorio de todos los miembros de la Convención Europea de Patentes. ¿Sí? Así, de forma similar, existe eso en otras regiones. Hay algunos sistemas de tramitación simplificados, como es el Tratado de Cooperación de Patentes, para mencionarlo, no vamos a entrar en detalle en eso, pero esto tiene que ver con la estrategia registral. La estrategia registral. Yo diría que es como si podemos dividir, digamos, la estrategia de PI, lo que es la definición en función del negocio y lo que es después el trámite de registro. ¿Sí? Lo del trámite de registro, en general, uno lo puede tercerizar en un agente de patentes, de marcas, un abogado, pero es muy difícil que ese abogado o agente externo entienda el negocio propio, ¿sí? Como para establecer realmente un procedimiento de gestión de propiedad industrial interno. Es como si yo les dijera, por un lado está, si yo compro un vehículo, tengo que comprar, por ejemplo, un camión, y ese camión lo tengo que dar de alta en el registro automotor. Ese trámite, que sería el equivalente a registrar una patente, yo se lo puedo dar a un gestor. Ahora, el gestor no me va a saber decir si yo tengo que comprar un camión, tengo que comprar dos, si me conviene más comprar uno usado, si sacar uno en leasing, 0 kilómetros. Esas son definiciones estratégicas del negocio. Bueno, de la misma manera podemos aplicar eso a los activos intangibles. ¿Sí? La parte registral generalmente no es la parte más dificultosa, sobre todo porque se puede tercerizar y hay profesionales que hacen eso de forma adecuada. Pero lo más difícil es definir una estrategia de gestión. Definir a ver si es mejor registrar una patente o un secreto industrial, si me conviene hacer este monitoreo, en qué instancia de un proyecto de desarrollo tengo que plantearme los temas estos del registro, qué tipo de características del producto me convendría proteger. ¿Sí? Eso hace más a la parte de la definición estratégica. Bueno, la protección de los activos propios, retomo acá, no sé si contesté, Dani, la pregunta, si no, después seguimos ahondando. Está claro, perfecto. Proteger los activos propios, ya dijimos, algunos se pueden registrar y hay otros que no son registrables y voy a tener que buscar otras alternativas de protección. ¿Sí? Y un elemento que es crucial acá es el tema de titularidad de la propiedad industrial o de esos activos intangibles. Que, como les comenté, generalmente hay un prejuicio, digamos, de que yo creo que hay cosas que son mías, que le pertenecen a la empresa simplemente por haberlas desarrollado, y que en realidad eso no es así. ¿Sí? La relación con los empleados, con los contratistas, colaboradores, proveedores, sobre todo cuando hay desarrollos conjuntos, cuando hago desarrollos en conjuntos con un cliente. Esto es un caso típico, ¿no? El cliente cree que porque es el que vino con la idea y el que paga es el dueño de ese desarrollo. Y la empresa piensa que porque es la que puso la actividad inventiva, es la dueña del desarrollo. Bueno, si eso no está clarificado adecuadamente a través de cláusulas de propiedad industrial en un contrato, puede generar conflictos a futuro. Bueno, algunos ejemplos ahí, la información que se puede encontrar en el base de datos de patentes realmente es muy importante. Entonces, el tema de capacitación en las áreas de ingeniería, en las áreas de desarrollo de producto, en las pymes, para que tengan un conocimiento mínimo como para que puedan hacer una búsqueda general, saber qué patentes tiene tal empresa en Argentina, qué cosas están patentadas en relación a determinado producto. ¿Sí? Y estas bases de datos son abiertas, son de acceso público. Existen para las patentes, existen para las marcas, ¿sí? Y me permiten anticiparme, como les decía, a estas evoluciones o cambios que puede llegar a haber en un mercado. Bueno, por mi parte, esa sería la presentación. Si hay alguna pregunta,
o les gustaría discutir en más detalle o conversar en más detalle algunos de los temas que abordé, con todo gusto. Mario, yo te voy a... ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Yo te voy a copiar 6 preguntas que me llegaron a lo largo de la semana, cuando algunas personas se registraron o no podían estar presentes, para hacerte. Tal vez capaz que ya la hayas respondido desde el punto de vista de lo que te explayaste en la presentación de hoy, pero un poco también para reafirmarlas y digamos, si lo explicaste, que lo puedas reafirmar a través de la pregunta. Perfecto. Aquí están las 6 preguntas con una pequeña descripción abajo. No sé si, Martín, vos podés leerle una, de a una, Sí, sí. la que le responda, y después pasamos a la otra. ¿Qué diferencia existen entre registrar una marca a nivel nacional e internacional? Bien. Abajo dice, para empresas que busquen... Para empresas que busquen expandirse fuera del país o que operen en mercados internacionales. Bien, bien. Bueno, muy buena pregunta. En principio, como dijimos, los derechos de propiedad industrial, incluyendo las marcas, tienen alcance nacional. Entonces, un título de marca tiene validez a nivel nacional. ¿Sí? En principio, yo tendría que tener ese registro de marca en todos los países donde quiero tener protección. ¿Sí? Ahora, existen algunos acuerdos o tratados internacionales a través de los cuales yo puedo simplificar ese trámite de registro y con una tramitación cubrir varios países. Uno de ellos es el Protocolo de Madrid, ¿sí? Del cual Argentina no forma parte. Eso genera una dificultad. Y generalmente implica costos más elevados que para los países que sí son miembros de ese protocolo. Existen estrategias siempre para tratar de minimizar los costos relacionados con la tramitación de estos registros, ¿sí? Pero una vez que yo tengo definido cuáles son esos países donde quiero tener la protección, puedo desarrollar esa estrategia tratando de minimizar los costos. Lo que tienen las marcas es que yo no estoy obligado a tener un registro de marca para poder usar esa marca. ¿Sí? ¿Para qué sirve el registro? Bueno, el registro sirve para impedir que otro me use la marca, pero no es una autorización de uso. ¿Sí? Entonces yo puedo definir, por ejemplo, una estrategia de escalonada, de en este momento hago el registro en un primer listado de países para tratar de contener los costos o la inversión que voy a hacer en el registro de marca, otro segundo grupo de países más adelante y un tercer grupo de países en cuanto vea que efectivamente el negocio está funcionando como yo esperaba. Lo que sucede a veces, por ejemplo, en casos de empresas que tienen modelos de negocio de franquicias, es que necesito tener ese registro para poder incluirlo en los contratos. Bueno, ahí ya tendríamos que analizar más en detalle caso por caso si es imprescindible contar con ese registro o no. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. La Martín. otra pregunta, ya vamos con una pregunta que hizo Ramiro Blanco, pero continuando con las anteriores, dice, ¿qué tipo de licencias existen en la propiedad intelectual y cómo se estructuran los acuerdos de licencia? La gestión de licencias es fundamental para monetizar y proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual. Bueno, los activos intangibles, ¿qué se puede hacer con los activos intangibles? Bueno, económicamente lo mismo que uno puede hacer con un activo tangible. Podemos poner el paralelismo a si yo tengo el título de propiedad de una casa. ¿Qué puedo hacer con esa casa a través de ese título de propiedad? Bueno, me da la posibilidad, yo con esa casa la puedo vender, la puedo prestar, la puedo alquilar, puedo definir en ese contrato de alquiler el tipo de uso que se le va a dar a la casa, puedo firmar alquileres de distintas partes de la casa. Bueno, lo mismo puede hacer con un activo intangible, ¿sí? ¿Cuál es el contrato típico para hacer esta autorización a un tercero para que use esa tecnología o en un contrato de licencia? ¿Sí?
Ese contrato de licencia puede tener distintas características. Yo puedo definir si es exclusivo o no exclusiva esa licencia. Si es un contrato de licencia para cubrir todo el territorio en donde yo tengo ese registro o para una zona en particular. Puedo establecer condiciones de explotación, etcétera, etcétera. Yo puedo definir las condiciones a través de las cuales ese tercero va a explotar esa tecnología. ¿Sí? Generalmente depende del rubro comercial y de las características del activo intangible, existen distintos tipos de contratos de licencia. Bueno, ahora saltamos a la pregunta de Ramiro. Sí. Hay otra pregunta, en este caso de Ramiro. En el caso que alguna persona o empresa esté usando mi idea o marca ya registrada como reclamo, mi patrimonio ideológico o económico de esa idea, ¿hasta cuándo se puede reclamar? ¿Qué sucede si no hice ese patentamiento? ¿No se puede hacer nada? Bueno, esto tiene que ver con ese concepto que les digo de que creo, porque yo tuve una idea, yo soy dueño de esa idea. Y no siempre es así. En principio, las ideas no son registrables. En general, tanto si es una patente, derecho de autor, yo tengo que convertir esa idea en algo que se pueda plasmar en una aplicación concreta. ¿Sí? Una idea en abstracto, en principio, no es protegible. Puede ser que estés a tiempo de hacer el registro, si todavía no hiciste una divulgación de esa idea, habría que ver qué es lo que está usando esta otra empresa, porque uno de los requisitos fundamentales para poder patentar algo es el requisito de novedad. ¿Sí? Si esa idea tiene que ver con algo industrial y vos la seguiste desarrollando, la implementaste en algo concreto, bueno, puede ser que estés a tiempo para hacer un registro de una solicitud de patente. Si no tenés ningún registro realizado y esa otra persona o empresa está usando ese conocimiento y accedió a él de una forma legal, o sea que no es que no es un ex empleado, por ejemplo, o que hizo espionaje industrial o entró a la planta y robó esa información, esas serían medios ilegales de acceder a esa información. Ahí existen otras herramientas legales para implementar, pero si llegó a esa idea de forma independiente y vos no tenés el registro, no tenés una patente, en principio es muy difícil accionar. Habría que ver el caso en detalle, pero en principio sería difícil accionar. Por eso la importancia de tratar de adelantarse a estos conflictos. ¿Sí? A veces cuesta, porque implica una inversión que uno dice, pero ¿por qué estoy gastando esto en una instancia en donde todavía no sé si esto se va a convertir en un negocio, no sé si este producto va a ser exitoso? Bueno, ese es algo que tenemos que aceptar, que así son las reglas de juego de las patentes. Y yo me tengo que adelantar y tengo que hacer el patentamiento en un momento donde todavía tengo mucha incertidumbre a futuro sobre cuáles van a ser los beneficios económicos que me va a generar ese desarrollo. El tema es que si yo espero a que me vaya bien para patentar, puede ser que sea demasiado tarde. Si yo ya vendí el producto, ya perdió el carácter novedoso y ya no lo puedo patentar. Sería algo parecido al seguro del auto. A todos nos gustaría andar sin seguro y el día que chocamos ir y contratar el seguro, ¿no? Retroactivo para que nos cubra. Bueno, pero no se puede hacer eso. Lo mismo pasa con las patentes. Es como que tengo que comprar ese seguro de antemano. Bien. ¿Cómo funciona el sistema de Madrid para el registro de marcas internacionales? Es una pregunta clave si está interesado en proteger de una marca o en varios países sin tener que hacer registros individuales. De Así esto es. algo ya habías explicado hace un ratito. Exacto, lo que les comenté es un sistema a través del cual yo puedo, a través de un trámite de registro, cubrir una variedad de países.
¿Cómo se protege una patente o marca en varios países al mismo tiempo sin tener que registrarla en cada uno de ellos? ¿Es imposible o no? Bueno, en principio sí, es imposible, pero existen algunas herramientas que han acordado los países para tratar de solucionar este problema de que si yo quiero o tengo una venta de un producto en 50 países, bueno, ¿cómo tratar de simplificar un poco ese registro? Existen tratados regionales, como el que les mencioné de la Oficina Europea de Patentes. Ahí, a través de un único registro, tengo cubierto todos los países europeos. Existe este otro sistema que les mencioné, que es el Tratado de Cooperación de Patentes, a través de los cuales no es un sistema de registro, pero yo puedo diferir hasta 30 meses la decisión de en qué países registrar. Porque hay una cosa que no hablamos, que es que yo no puedo tomar la decisión de qué países registrar en cualquier momento. Tengo en general hasta un año para tomar esa decisión. ¿Sí? Dentro de ese año tengo que decidir en qué países voy a registrar mi patente. Si no lo hice, luego ya se venció el plazo para hacerlo. Pero ahí no juega también el tema del ejemplo del seguro. Y totalmente, Néstor, absolutamente. Pero esto es una decisión muy compleja, porque yo tengo que decidir en ese momento, cuando generalmente todavía no lancé el producto, todavía no tengo en claro cómo me va a ir en esos mercados, si extiendo, si gasto 10 o 20 mil o 50 mil dólares para extender esa patente en muchos países. Ahí está un poco la previsión que pueda tener el olfato de negocio, la experiencia. Hay empresas que tienen estrategias muy agresivas, ¿sí? Y patentan todo y patentan todo en todos los países. En general, las pymes no pueden acceder a ese tipo de estrategias. Entonces es necesario ajustar ahí un poco y extremar el análisis estratégico para que no se me vayan los números a cualquier lado. Porque las patentes del exterior son caras. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y cómo afecta a las empresas globales? Una pregunta relevante para entender el marco global y cómo las normas internacionales afectan a las estrategias comerciales. Bueno, el acuerdo de los ALPICs es un acuerdo dentro de la Organización Mundial de Comercio. Todos los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio tienen que cumplir con ese tratado internacional relacionado con cuestiones de propiedad industrial. Ese acuerdo en general establece una obligación para los países de establecer un nivel mínimo de protección para los activos intangibles. ¿Sí? ¿Cuál es el último país grande, relevante, que se incorporó a la Organización Mundial de Comercio? Hace relativamente poco tiempo. Muy buena pregunta. Un jugador económico muy importante en el mundo. India. No, uno que tiene mala fama respecto al tema de propiedad industrial. China. Exactamente, China. Todo China, hacen ingeniería inversa ellos, en todo lo que... durante muchos años, su estrategia, porque ellos sabían que eran un país todavía, como se le llama, un follower tecnológico. Principalmente su desarrollo de tecnología se basaba en la copia de tecnologías que eran desarrolladas en otros países. Entonces, cuando un país es importador neto de tecnología, ¿qué le conviene? ¿Tener leyes de patente fuertes o leyes de patente débiles? Y bueno, leyes de patentes débiles, porque basa su estrategia tecnológica en copiar lo que se desarrolla en otros países, en detrimento de los desarrolladores de tecnología en esos otros países, ¿no? Acá ya nos metemos a hablar un poco de política internacional, porque obviamente Europa, Alemania, Estados Unidos, Japón, quiere que todos los países tengan leyes de patentes muy fuertes, porque son exportadores de tecnología netos. Bueno, China, cuando se sintió cómodo
que ya podía competir de igual a igual tecnológicamente con las potencias, ahí aceptó incorporarse a la OMC y por lo tanto empezar a cumplir con este tratado de los ADPIC. Bien. ¿Cómo se equilibran los derechos de los titulares de propiedad intelectuales con el interés público, especialmente en el caso de medicamentos y tecnologías esenciales? Un tema que es de creciente importancia, especialmente en sectores de salud, biotecnología y tecnología, donde los derechos de propiedad intelectual pueden entrar en conflicto con el acceso público. Bueno, es un tema muy relevante, es un tema que tiene un aspecto político muy importante y que también representa un poco la lucha entre los países que son desarrolladores de tecnología o que tienen empresas que desarrollan medicamentos y los países que importan medicamentos, ¿sí? Una patente implica, los países saben que económicamente, los economistas saben que otorgar patentes genera un costo social. ¿Por qué? Porque están otorgando un monopolio sobre determinado producto. ¿Qué sucede cuando una empresa tiene un monopolio sobre un producto? Y el manejo de los precios, Escasez y aumento de precios. sí, claro, Exactamente. todo lo que uno quiere. Depende un poco ahí de la elasticidad oferta-demanda, pero en principio puede definir libremente los precios. No me acuerdo de la palabra, pero también era lo que hacían las obras sociales, ¿no? Que se ponían de acuerdo para definir cuadros tarifarios. También eso tiene que ver mucho con el monopolio. Tiene mucho que ver, porque estamos hablando de medicamentos que tiene una elasticidad oferta-demanda muy, muy inelástica, por decirlo de alguna manera. O sea, aumenta el precio del medicamento y el consumidor no es como si estuviera teniendo que decidir si compra una revista o no. Si aumenta el precio, no la compro más. Bueno, con un medicamento no pasa así. Yo voy a usar todos los recursos que tengo para acceder a ese medicamento. Medicamentos que en general, una vez que ya están desarrollados, tienen un costo de fabricación mínimo. ¿Sí? Una pastilla capaz de fabricarla sale $1, pero la empresa farmacéutica tiene la patente sobre esa molécula y define que la va a vender a $100. Y es la única empresa que puede venderla. Por lo cual define el precio, ¿no? Ahí lo que se llama esos $99 de diferencia entre el precio y el costo es lo que los economistas consideran, podríamos traducirlo como costo social, ¿sí? Ahora, parecería que esto nos estuviera llevando a decir, bueno, entonces que no existan más patentes sobre este tipo de productos y que cualquiera pueda fabricar ese medicamento, va a haber mayor oferta y va a tender el precio a $1. Bueno, ¿cuál es el problema que puede llegar a haber si no existieran las patentes de medicamentos? Bien, y hay una última pregunta, te dejé para el final. ¿Cuál es la respuesta, Mario? Bueno, es que las patentes actúan como un incentivo para invertir en investigación, en desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Entonces se considera que si no existen estos incentivos, no habría oferta de esos productos. En el área farmacéutica, desarrollar un nuevo fármaco cuesta miles y miles de millones de dólares. Entonces el argumento del otro lado es, si no existe ese monopolio, las empresas no invertirían en desarrollar esos medicamentos para esas enfermedades. Bueno, los países han encontrado otras herramientas para tratar de balancear esto y poder garantizar el acceso a medicamentos de determinada parte de la población más vulnerable y mantener al mismo tiempo los incentivos para que las empresas inviertan en el desarrollo de nuevos medicamentos. Pero es un tema complejo, hay muchos otros argumentos, pero bueno, nos excederíamos de la temática de la charla si entramos en eso.
Entonces hago la última. ¿Cómo debe adaptarse las leyes de propiedad intelectual para abordar la creación de obras o invenciones generadas por inteligencia artificial, considerando que las máquinas ya pueden crear de manera autónoma su intervención humana directa? Bueno, el tema de debate actual respecto a propiedad industrial e inteligencia artificial es si una computadora o un algoritmo puede considerarse como inventor. O sea, si se puede patentar una tecnología que desarrolló una computadora. Y hasta ahora los casos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que ha habido, han dicho que no, que un inventor solamente puede ser un ser humano. ¿Vos pensás lo mismo, Mario? Y, o sea, la realidad nos dice que no, que o sea, las computadoras y estos algoritmos están haciendo desarrollos, están capacitadas de inventar. La cuestión va a ser cómo definir la titularidad. Es una cuestión más legal, ¿no? Cómo la ley se va a modificar para poder definir quién es el titular de eso que se genera. ¿Es el programador? ¿Es la empresa que instaló ese software en sus computadoras? ¿Es la persona que le hizo el pedido, que le armó el prompt a la inteligencia artificial? Bien. Y hay una pregunta que te la hago que tiene que ver con el derecho de autor. Yo tengo un programador de software en mi empresa. Él hace un desarrollo y en lugar de darme el archivo fuente me da el producto enlatado. Porque dice que el archivo fuente es de él y cada vez que necesito hacer una modificación tengo que caer en él sí o sí. ¿Eso de alguna manera se podría evitar? Sí, se puede evitar y la recomendación siempre es firmar un contrato ex ante al trabajo. Por esto que te digo, en general, vos vas a pensar que porque sos el que le pagás y el que le diste las instrucciones de qué había que hacer, ese software es tuyo. Y él va a considerar que como es el que lo programa, ese software es de él. Hay un único caso en que la ley establece claramente que la propiedad es tuya. Eso es si el desarrollo, la invención es de un empleado. O sea, si tiene una relación de dependencia. Pero si vos lo contrataste, bajo un contrato de locación de servicios o locación de obra, se puede generar esta discrepancia. O sea, no lo tendría que hacer a través de un empleado, sino con una persona contratada. ¿Pero esta persona es un empleado? No. Bueno, he tenido casos de empleados y he tenido casos de personas contratadas, ¿no? Y siempre caí en el tema del producto enlatado y tener que depender de ellos. Si es un empleado, la ley es clara y la titularidad te corresponde. O sea que vos podés tener el software fuente, todo. Ahora, si vos contrataste a alguien para que te escriba ese software, ahí es donde se podría dar el problema. La recomendación es que ese contrato se haga ese trabajo se haga a través de un contrato, que tenga cláusulas de propiedad industrial específicas, donde establezca quién va a ser el propietario de esos resultados y qué es lo que te tiene que dar la persona que contrataste. Pero eso así se trate también de un empleado, tengo que hacer un contrato por ese tema con él. No, si es un empleado, no. No hay nada, perfecto. Muy bien. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Aprovechar este Yo momento. haría la última entonces. Hablaste de propiedad intelectual, Mario. Históricamente los diarios, las revistas, siempre de papel, tenían su propiedad intelectual. Yo no veo esto ahora en las web. ¿Hace falta también para los sitios web sacar una propiedad intelectual? Vos te debes estar refiriendo al depósito. Al depósito. ¿No? Como lo que dicen los libros, hecho el depósito de ley. Sí. Bueno, la ley establece que no es obligatorio hacer un registro para que vos tengas el derecho de autor sobre esa obra. Bien. Pero igual es recomendable hacerlo porque es la forma en que vos podés demostrar tu titularidad sobre esa obra.
existen distintas estrategias de protección. Vos podés protegerlo a través de derecho de autor, por ejemplo, el diseño de una página web. Podés combinar el derecho de autor, podés combinarlo con un registro de diseño industrial, y seguramente también tendrás algunas marcas que se podrán registrar ahí. Es relativamente sencillo hacer ese registro de propiedad intelectual. Ahora hace unos días salió publicado un cambio en la ley que facilita un poco más ese trámite porque lo podés hacer de forma digital. No es obligatorio, pero Es necesario. Yo diría es recomendable. Es recomendable. Perfecto. Néstor, te invito a dar las palabras finales. Desde ya le agradecemos muchísimo a Mario esta charla y esta exposición. Bueno, este tipo de charlas virtuales van a seguir existiendo. Seguramente el moderador es Martín Ciprés, alguien con quien también hemos firmado un acuerdo de colaboración empresarial. Y bueno, vamos a hacer, él va a trabajar mucho en lo que es networking, para tratar de vincular empresas que tienen ciertos, digamos, virtudes o bondades, pero también tienen necesidades y está un poco empezando a estudiar a ver, las necesidades de uno, cuáles, en función de las bondades de otros, esas coincidencias como para organizar reuniones y entre ellos puedan crearse futuros negocios. Desde ya que, como les dije al principio, con Mario vamos a trabajar, ya hemos redactado un acuerdo como es un acuerdo empresarial, de colaboración empresarial, y en los próximos días se lo estaremos haciendo llegar, o podrán ingresar a la página de la Unión Industrial y ahí verlo. La idea es que tengan ciertos beneficios como para que no se inhiban en hacer consultas. Seguramente muchos deben tener situaciones que resolver de este tipo y bueno, hay que aprovechar esos momentos para consultarlo, ya que lo tenemos con nosotros, Mario. Bueno, por eso es que era bueno crear primero este evento. Así que te agradezco, Martín, por el esfuerzo que hiciste y bueno, y ahora seguir adelante con la actividad que él desarrolla a través de las distintas situaciones que aparezcan por intermedio de los socios y hasta no socios, porque todos se suman de alguna forma. Muchas gracias. Así que, Mario, si querés las palabras finales. Solamente agradecerles muchísimo nuevamente. Gracias, Martín, gracias, Néstor, gracias a la Unión Industrial de Campana y bueno, a disposición para ayudar en lo que pueda. Bueno, muchas gracias. Entonces cerramos el evento. Muchas gracias a todos.